pues realmente es casi lo mismo. O sea, ustedes lo pueden resolver de forma gráfica, igual como nosotros hicimos con los otros ejercicios de los límites algebraicos. Por ejemplo, una de las propiedades, creo que no sé si me dio tiempo de hacerle este pequeño ejemplo. Mire, uno de los propiedades o límites notables, ¿verdad? Realmente esto se le llama límites notables porque este límite ya tiene, por así decirlo, ya se conoce una respuesta. Por ejemplo, ese límite que estamos viendo acá es un límite notable del límite de la función seno de x entre x cuando x tiende a 0 va a ser igual a 1. Entonces yo le hice la gráfica, ¿verdad? Si nosotros hacemos la gráfica vamos a ver por qué. Entonces de este límite notable yo creo que en el campus yo le compartí un video donde se hace la demostración de esto, ¿verdad? De manera analítica. Yo eso se lo dejo como tarea a ustedes. Observen los videos, vean los videos, y sale la demostración de esto. Pero si ustedes se va aquí a la graficadora, yo tengo una GeoGebra graficadora, y usted escribe seno de x, se escribe seno de x entre x, vamos a obtener la siguiente gráfica. Ven que acá yo escribí la función. La función, repito, ¿cuál es? La función es seno de x. Acá lo podemos escribir así entre paréntesis o no, entre x. Dice que cuando el límite de esta función, cuando x tiende a 0, me dicen que es igual a 1. Vamos a verlo aquí gráficamente si es cierto. Entonces ustedes se van a GeoGebra y hacen la gráfica, escriben seno de x entre x y ustedes van a obtener esa gráfica como la que estamos viendo acá. Entonces esta gráfica que está acá nos representa esta es una función trigonométrica, ¿verdad? Es una función seno en la vida real, por así decirlo, ¿verdad? En nuestro trabajo. Estas gráficas de funciones podrían representar ondas, ¿verdad? Ondas eléctricas, ondas mecánicas, se ocupa en física, ¿verdad? Para ustedes, si alguien se pregunta, ¿y esto dónde se mira esto? Estas cosas, ¿verdad? Esto se usa mucho en física, ¿verdad? Para hacer representaciones de ondas, ¿verdad? Lo ocupan mucho los ingenieros de telecomunicaciones, los ingenieros eléctricos, los ingenieros de electrónica, ocupan mucho, ¿verdad? Estas funciones. Entonces, si yo me voy a esta función, ¿no? En un minuto, entonces, usted acá graficó la función y le dio de esa forma. No, si usted se va al punto acá, cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Entonces usted se va hacia arriba y se va a dar cuenta que cuando x vale 0, y vale 1, entonces ese 1 sería nuestro límite. ¿Ya? Entonces vemos que realmente el límite de seno de x entre x igual a 1. ¿Ya? Entonces, entonces nosotros así podemos también comprobar, ¿verdad? Un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio que les puede servir de ejemplo para su tarea. Creo que en su tarea hay un ejercicio de límite. Vamos a resolver este límite trigonométrico. Para resolver los límites trigonométricos, igual que los límites algebraicos que nosotros estuvimos analizando en clase, tenemos que saber de álgebra y tenemos que saber de trigonometría. Por eso que les decía creo que yo le he dicho a ustedes que para nosotros ser muy buenos en cálculo, tenemos que ser muy buenos en matemática, en álgebra y en trigonometría, en especial todo lo que tiene que ver con razones trigonométricas, ¿verdad? Como entre otros tipos de propiedades. Déjame ver si alguien más. Entonces, vamos a resolver este ejemplo de límite trigonométrico sencillo, ¿verdad? Que le puede servir de ejemplo.
Entonces, cuando nosotros resolvemos los límites trigonométricos, algunas veces la idea es que nosotros ese límite lo pasemos a lo que se le conoce a un límite notable. Por ejemplo, este es un límite notable porque ya sabemos su respuesta, que seno de x entre x, cuando x tiende a 0 igual a 1. Nota o ojo, es cuando x tiende a 0. Si x tiende a otro número, como 0.5, 1, menos 1, entonces el límite va a ser otro. ¿Okay? Entonces acá el límite de x tiene que tender a 0, si no va a ser otro el resultado, otro límite. Entonces, al resolver nosotros un límite trigonométrico, la idea es que nosotros pasemos ese límite a un límite conocido o límite notables. Entonces, a mí me dan ese límite, tengo que resolverlo. Entonces, mi idea es pasarlo a un límite conocido, parecido, ¿verdad? Como que no, al que tenemos nuestras propiedades. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es que este valor que está acá se parezca al valor de acá abajo. Ustedes ven que en las propiedades, o vieron que en las propiedades, acá en este límite notable, acá es una x, seno de x y abajo x. ¿Sí? Las dos x tienen el mismo exponente, el mismo coeficiente, entonces son las mismas variables. Entonces acá la idea es que donde tenemos un 9x, acá abajo tengamos un 9. Esa es la idea. Entonces, para resolver eso, entonces aplicamos, le digo, un artificio matemático, ¿verdad? Una técnica, ¿verdad?, que nosotros nos dan para resolver este ejercicio. ¿En qué consiste? En que nosotros tendremos que multiplicar, en este caso, ambos, las dos partes de la fracción, ya sea la parte superior e inferior, multiplicarlos por esta misma variable o el coeficiente que tenemos aquí en la variable, que sería 9. Okay. Si acá en vez de un 9, acá no tenemos 9x, tuviéramos un 3, un 2, 4, 5, entonces nosotros tendríamos que multiplicarlo, ¿verdad?, por ese valor, ya que tengamos ahí con la x. Entonces acá si nosotros tuviéramos un 4x ahí arriba, entonces tendríamos que multiplicar acá por 4, ¿verdad?, ambos lados de la fracción, arriba y abajo. Entonces, como yo tengo 9x, entonces yo tengo que multiplicar por 9, ¿verdad?, el numerador y el denominador. Y al final yo voy a obtener el siguiente resultado. El límite cuando x tiende a 0 me va a dar a 9 seno de 9x entre, ¿verdad?, 9x. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo hago lo siguiente. Este 9 que tengo acá arriba, entonces lo voy a sacar del límite, lo voy a sacar fuera. Entonces, yo escribo entonces acá 9 del límite por el límite. Recordemos que aquí esto está multiplicando. Cuando x tiende a 0, de la función seno de 9x entre 9. Entonces, en este caso, yo convertí, acá he convertido este límite, esta función, en un límite notable. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, ya sabemos que el límite del seno de 9x entre, acá sería 9x, ya, es igual a 1. Cuando x tiende a 0, repito, cuando x tiende a 0. Entonces, todo este resultado me da a mí 1. Entonces, ese resultado yo lo multiplico por 9, el valor que saca acá, entonces me va a quedar que el límite es 9. Entonces, el límite de la función de seno 9x entre 9x, cuando x tiende a 0, ¿verdad?, o esta función de acá arriba, seno 9x entre x, me tiene que dar igual a 9. ¿Sí? ¿Cómo vemos esto gráficamente? Vamos a irnos acá con nuestra famosa graficadora para ver qué valor nos da. Entonces usted viene y escribe seno de 9x entre x, ¿verdad? Esa es nuestra función original.
Repito, acá está, mira, nuestra función original es, o nuestro ejercicio original es el límite de la función seno de 9x entre x cuando x tiende a 0, según mi resultado que yo obtuve en forma analítica, es 9. Ahora vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí yo tengo mi gráfica en GeoGebra, mi graficadora. Voy a alejarme, voy a hacer un zoom. Y ahora voy a ajustar acá la escala para poder ver mejor. Voy a decir que acá es 1, aquí voy a decir que es 4. Ustedes lo pueden ajustar en sus celulares. Yo lo estoy ajustando acá en la computadora también. Ustedes han visto que es diferente para ajustar la escala. Aquí. Acá con escala, en el celular usted puede estirarlo, ¿verdad? Ampliar su imagen. Entonces, aquí efectivamente, miren, cuando x tiende a 0, acá x igual a 0. Entonces, el valor de y, ¿cuánto va a ser? Miren, dice que acá es 9. Y ese fue el valor que obtuve yo de mi límite de la función. ¿Verdad? Cuando x tiende a 0, entonces mi límite aquí va a ser 9. ¿Okay? Entonces mi respuesta está correcta. Solo que acá, acá en x me parece unos valores, ¿verdad? Hay que revisar por qué. ¿Verdad? Pero ahí es 0, ¿verdad? Cuando x tiende a 0. Entonces realmente nuestra respuesta está correcta. Entonces yo le comparto a ustedes en el campus varios videos de cálculos de límites trigonométricos, y ustedes podrán observar que para resolverlo pues simplemente se aplican estrategias y se trata de simplificar la función a un límite notable, es decir, a un límite conocido. ¿Okay? Entonces depende, ¿verdad?, cómo está planteada el ejercicio, entonces usted así va a proceder. Entonces hoy la idea es que nosotros introduzcamos al tema de derivadas, que es un nuevo concepto. Las derivadas, por así decirlo, ¿verdad?, hay muchas cosas que suceden cuando nosotros aplicamos una derivada. Vamos a permitir acá que se conecten los muchachos. Entonces, trataré de explicar este concepto de derivada desde varios puntos de vista, de varios ángulos, ¿verdad? ¿De qué se trata? Cuando nosotros aplicamos derivadas, las derivadas ¿a qué cosas se aplican, ¿verdad? Las derivadas se aplican a funciones. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros escribimos las funciones de esta manera, f de x. Voy a poner un ejemplo de una función que vamos a analizar el día de hoy. Esta función, ustedes podrían decirme a qué tipo de gráfica representa. F de x igual a x cuadrado. También yo la puedo representar de esta manera. Ya creo que esto ya lo hemos visto en clase. ¿Qué gráfica me representa la función f de x igual a x cuadrado? O, ¿verdad?, que es lo mismo, y igual a x cuadrado. ¿Pueden recordarnos, por favor, qué gráfica obtenemos de esa función de y igual a x cuadrado? Bueno, acá, aquí metí. ¿Alguien, comentario, idea de qué función me representa y igual a x cuadrado? ¿O qué gráfica obtengo? Aporte, idea, sugerencia. A ver quiénes de los que están conectados. Linda, ¿quiénes están por acá? Olinda, Abraham, Jordani, Januari, Michael, Oliver. ¿Qué me dicen? ¿Qué gráfica obtengo de esa función?
Eso ustedes tienen que manejarlo, ¿verdad? Porque es una función conocida. Es una función cuadrada. Así es, una función cuadrática, pero no le escucho bien, ¿verdad? Pero al graficar eso obtenemos una parábola. Tal vez pagan el audio, muchachos, que están el eco ahí. Okay, entonces, al graficar obtenemos una parábola. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros derivamos, obtenemos otra, otra función, ¿verdad? Pero la derivada, gráficamente, o el resultado que obtenemos nosotros en la derivada es una pendiente. Voy a ponerlo para acá. Acá yo tengo, ¿verdad?, una gráfica de una parábola. Ustedes la pueden ver ahí en pantalla, que es una línea, es esta línea verde. Y luego tengo acá una línea que está acá, una línea roja. Entonces, matemáticamente, un límite o la derivada se define como un límite. Por ejemplo, de esta siguiente manera. El límite, cuando h tiende a 0, de la función f de x más h menos f de x entre h. Matemáticamente, esta que está acá es la definición de derivada. Y entonces, esto que está acá es la definición de una pendiente. Es decir, cuando nosotros derivamos una función y le agregamos valores, vamos a obtener un número, y ese número es una pendiente. Vamos a ver qué cosa es una pendiente. ¿Alguien aquí ha trabajado en alguna construcción o algo que tiene que donde tiene que ver el concepto de pendiente? ¿Alguien no conoce? ¿Alguien podría decirnos más o menos en sus propias palabras qué cosa es una pendiente? ¿Verdad? Ese pendiente lo conocemos, lo escuchamos en todos lados nosotros. ¿Alguien podría decirme en sus propias palabras qué cosa es pendiente? ¿Verdad? Cuando hablamos de pendiente, no de que algo está pendiente de algo, ¿verdad? Que alguien está pendiente de pagarnos o estar atento, no hablamos de eso. Estamos hablando de pendiente de un sentido geométrico. ¿Alguien podría decirme qué es una pendiente? Es una inclinación, profesor. Así es, estamos de acuerdo. Entonces, las pendientes se miran, por ejemplo, en muchos ámbitos, entre ellas la construcción. Supongamos que usted va a hacer una casa. Alguno de ustedes, si no ha trabajado, algún día puede trabajar en una construcción. ¿Verdad? No necesariamente el albañil, como decían los muchachos un día, esto es una clase, ¿verdad? Usted puede traer una construcción de gerente o un proyecto de instalación eléctrica o de instalación de voz y datos, ¿verdad? No necesariamente en una construcción usted va a trabajar en la parte de albañilería, ¿ya? Entonces, en una construcción de una casa, acá en Nicaragua y en todos los países hay normas que a vos te dicen de cuánto tiene que ser la pendiente mínima de un techo, es decir, la inclinación que tiene que tener este techo. La pendiente muchas veces nosotros la podemos definir mediante un ángulo, ¿ya? Un ángulo, y ese ángulo, ¿cómo está definido? En horizontal. Por ejemplo, en este caso mi horizontal podría ser esta que está acá. Este es mi horizontal, ¿verdad? Y entonces, y luego con respecto a un punto, ¿verdad? Entonces, el ángulo yo lo puedo definir mediante, o la pendiente, perdón, la puedo definir mediante un ángulo o mediante un porcentaje o mediante un número, ¿ya? Por ejemplo, la pendiente se la pueden dar un ángulo, un ejemplo, ¿verdad? Yo no tengo ahorita los datos, ¿verdad? Solamente estoy haciendo una suposición, que acá hay 40 grados, ¿verdad? Porque la pendiente puede ser la misma con diferentes grados, todo dependiendo de qué, de esta distancia. Es de una distancia.
Normalmente se le llama D, pero en este caso yo lo voy a llamar H, ¿verdad? Porque así aparece en conceptos de derivada. Esta H es mi distancia. Ahora, como decía el muchacho, el pendiente es un desnivel. Entonces, y ese desnivel depende de la distancia de mis dos puntos y una altura. Bueno, a lo mejor lo voy a poner acá D, ¿verdad? Esta es mi distancia y esta es mi altura. Entonces, en las normas, por ejemplo acá en Nicaragua, los edificios, las casas tienen que tener una pendiente mínima del 15%. Yo lo puedo escribir así como 15% en forma porcentual, pero también se puede escribir con forma de decimal, es decir, 0.15, una pendiente de 0.15, en vez de usar ángulos, porque como repito, el ángulo puede variar de acuerdo a la distancia y a la altura, ¿no? Hay veces la pendiente puede ser la misma, pero las alturas y la distancia, el ángulo puede variar de acuerdo a la altura y al ángulo, ¿verdad? Perdón, la distancia y la altura. Entonces, ¿cómo obtengo la pendiente, ¿verdad? En una construcción de una casa, una calle, etcétera. La pendiente va a ser igual a la diferencia. Este es mi punto, este sería mi punto inicial. Esta altura es mi punto inicial y acá mi punto final. Entonces la pendiente va a ser igual a mi punto inicial menos mi punto final. ¿Entre cuánto? Entre la distancia. Esa distancia va entre mi punto final y mi punto inicial. Entonces, usted que tiene que saber, ¿por qué aparece así punto inicial, punto final? Porque, ¿verdad? En otros campos de la topografía se trabaja con coordenadas, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esos detalles, vamos a verlo de manera más simple. Entonces, mi punto final, ¿cuánto va a valer? Ahora alguien tiene el micrófono encendido. Sí, entraña. Okay, ahora sí. Vamos a ver si alguien más está pendiente. Estamos listos. Ok, continuemos entonces. Entonces, mi punto inicial, ¿cuánto va a valer? La altura que hay de mi horizontal. ¿Cuál es mi horizontal? Es esta. Entonces, el punto inicial va a ser mi altura. Supongamos que mi altura que aquí sean 20 centímetros. Entonces, mi punto inicial son 20. Ahora, mi punto final, ¿cuál es la altura? Miren que está propiamente en horizontal. Este es mi horizontal, el punto que estoy señalando con este puntito rojo. Entonces va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque está propiamente en mi horizontal. O sea, yo he decidido que este es mi punto horizontal. Mi horizontal es decir, mi punto de referencia. Entonces va a ser 0. Luego, que necesito saber yo? Es la distancia que hay entre mi punto final y mi punto inicial, ¿ya? Entonces, supongamos que son, yo estoy dando en centímetros, 300 centímetros. Y entonces, mi pendiente va a ser 20 entre 300. Al final yo realizo esa operación. Yo divido 20 entre 300 y me da una pendiente de 0.07 ya redondeado, claro. Usted multiplica esto por 100 y va a tener una pendiente del 7%. Si estuviéramos trabajando, ¿verdad?, haciendo una construcción y nosotros lo comparamos a la norma, me indica que esta pendiente es muy baja. Entonces yo tengo que aumentar mi altura H. Tengo dos cosas: aumentar mi altura H, por lo menos el doble, a 40 centímetros de alto, a 50, o disminuir mi distancia. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se le conoce como una pendiente o un desnivel, ¿verdad?, calculado de manera sencilla, común y corriente, que usted le puede servir algún día. Ahora, el punto final y el punto inicial pueden variar. Yo puedo decir que mi punto inicial
es acá a la derecha, este, y mi punto final sería esto. Que lo único que va a variar es el signo, ¿verdad? Acá le daría negativo, porque usted haría la división de 0 menos 20, le saldría el resultado a menos 20, entre 300 le saldría menos 7 puntos por ciento, ¿ya? Entonces, en la derivada es algo parecido, exactamente, creo que no es parecido, es igual a esto. Entonces, este concepto que está acá, del concepto de límites o de derivadas, que es un límite, el resultado de este es una pendiente. Como ustedes pueden ver, f de x más h, ¿qué cosa sería? Es el punto inicial. Y f de x sería mi punto final. Y h sería mi distancia. Vamos a verlo de acá de otra manera, ¿verdad? Acá en esta gráfica. Acá yo tengo esta gráfica para explicar el concepto de derivada. Entonces, mi concepto de derivada me dice, ¿verdad?, que el límite, cuando h tiende a 0, va a ser igual a f de x más h menos f de x entre h. Ese concepto de derivada. Entonces, ese h, ¿dónde sale? Miren acá abajo, donde ustedes pueden ver, acá abajo está h. H es una distancia, ¿verdad?, o un número, y x podría ser un número. Miren, por acá está x, si ustedes lo logran observar. Vamos a poner en otro color esto mejor. Acá está x, miren abajo. Luego, yo tengo un valor x, entonces yo le sumo a x un número, es decir, h. Es decir, x puede valer acá, donde está acá, puede valer 1. Y después le sumo h. Voy a mover un poquito más para acá esto. Acá. X sería 1. Luego tenemos 2, 3, 4. Entonces h puede ser 3. Es decir, una distancia de 3. Entonces, x más h, ¿cuánto sería? Sería 4. Ese x más h es 4. ¿Ya? Entonces, y luego yo aquí tengo f de x. ¿Qué es eso de f de x? Es decir, es el valor que obtengo de y cuando x vale un número. Supongamos que yo estoy analizando una función, mi función cuadrática. F de x igual a x cuadrado. Es decir, esa es una parábola, como ustedes ayer ya lo vimos en inicio de clase. Entonces, si yo digo que x vale 1, tal vez a ver si me ayuda Jordani o alguien más. Si x vale 1, ¿cuánto va a valer y? Recordemos que f de x igual a y, es decir, y igual a x cuadrado, es lo mismo. Cuando x vale 1, ¿cuánto va a valer y, Jordani? Ayúdenme a resolver esto. Yo tengo una función cuadrática que dice y igual a x cuadrado. Si yo digo que x vale 1, ¿cuánto va a valer y? A ver, ayúdenme, por favor. Ahora, para entenderlo derivada, tenemos que ver todo esto paso a paso. ¿Cuánto sería el valor de y cuando x vale 1? Aquí tenemos nuestra función, miren. ¿Cuánto vale y si x vale 1? ¿Qué dicen? Observemos, analicemos. ¿Qué dice Olinda? No era lo que están conectados. Olinda, Abraham, Michael, Julio, Oliver, ¿qué me dicen? ¿Cuánto sería el valor de y cuando x vale 1 en esta función que estamos analizando acá? En esta función. Si x vale 1, lógico, y ¿cuánto va a valer? 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1, sencillo, ¿ok? Entonces, por tanto, yo digo, cuando qx vale 1, f de x igual y f de x 1,
entonces cuando x vale 1, entonces y va a valer 1, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, f de 1 igual a 1. Entonces, el valor que tenemos aquí, f de x, es como esto que tenemos acá. Es decir, cuando x vale 1, entonces y va a valer 1. Cuando x vale 2, entonces y va a valer 4, porque 2 al cuadrado es 4. Cuando x vale 3, supongamos que x vale 3, entonces, ¿cuánto va a valer y? Sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y así sucesivamente. Entonces, f de 1 igual a 1. Eso es lo que me está diciendo acá. Ahora, ¿qué significa lo que está acá arriba? F de x más h. Ok, x más h, ¿qué cosa es? En el ejemplo que estamos analizando nosotros, hasta acá, miren, f de x más h, que es 4, porque x es 1. H igual a 3, que es la distancia. Entonces, x de h es igual a 4. ¿Qué me está diciendo eso? X más h es igual a 4. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que yo voy a obtener un valor en y cuando x más h igual a 4. Entonces, hasta acá, mire, x más h es 4. Entonces, yo me voy aquí a la gráfica y yo aquí de manera aproximada estoy viendo que cuando x más h, que es 4, ¿cuánto va a valer y? Entonces vos te mueves para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, miren, es 5. Aquí es 5. ¿Verdad? Okay, entonces acá es una distancia de 5. Okay. Entonces, ahí para que me dé 5 exactamente en esa función, yo tendría que buscar un número, una raíz de 5. Tendría que poner, para que me dé exacto, raíz de 5, 2.23 y tanto. Entonces, ya he dicho aquí que cuando x vale 1, y igual 1. Acá me coincide con los cálculos que yo hice. Pero acá sí es diferente, ¿verdad? Porque yo pongo 4 en la función más otro valor. Entonces me voy directamente a la gráfica. Entonces yo digo x más h, cuando x más h, que es 4, va a ser igual a 5. ¿Okay? Entonces, ¿qué te dice la definición de derivada? Según esta definición que estamos viendo arriba, que la resta de x más h, en este caso yo digo que es 5, menos f de x, ¿cuánto es? Es 1. ¿Y cuánto es h? La distancia, h era, dijimos que era 3. Entonces vos venís y restás, 5 menos 1 te va a dar 4, entre 3 te va a dar 4 tercios. Si lo querés pasar a decimal, entonces obtenés 1.33. Entonces, esto que tuvimos nosotros es una pendiente. ¿Y el pendiente de qué cosa? De una recta. ¿Y de cuál recta dirán ustedes? Pues ya vamos a ver cómo es eso. Entonces, ahora el otro detalle, mientras miramos eso, dice que h tiende a 0. ¿Ok? ¿Cómo es eso que h tiende a 0? Entonces significa que lo siguiente, que aquí yo tengo una distancia h aquí abajo. Miren, observemos aquí abajo. Yo tengo una distancia h, pero esa h le lo voy haciendo más pequeña. ¿Cómo? Voy moviendo este punto, miren, para la izquierda. Entonces, ¿qué va pasando con h? Aquí lo pueden ver, miren. ¿Qué va pasando con h? H se está haciendo más y más pequeño, es decir, va tendiendo a 0. Y cuando h va tendiendo a 0, es decir, esa distancia, esta recta que tengo yo aquí, esto se llama recta secante. ¿Por qué se llama recta secante? Porque es una recta que toca 2 puntos en una curva. Puede ser una curva o una circunferencia. Normalmente en secundaria nosotros la recta secante la relacionamos o la vemos dentro de una circunferencia. Ya acá la recta secante no necesariamente está dentro de una circunferencia, tiene que estar dentro de una curva. Entonces, si yo voy moviendo este punto, mi recta secante, y voy
la voy acercando a cero, es decir, una distancia de cero, entonces se me va transformando en otro tipo de recta. Entonces esa recta se llama tangente. Miren, yo llegué hasta que coincidió, esa distancia h se hizo cero, miren, h se hizo cero. ¿Y en qué se me convirtió esta recta tangente? ¿Verdad? Se me convirtió en una tangente. ¿Y qué cosa es una tangente? Es una recta, ¿verdad?, que toca en un punto la curva. Es una tangente. Ahora, y yo puedo obtener mediante la derivada la pendiente de esta recta. ¿Qué cosa es la pendiente? Ya les dije, es la división entre la altura, la diferencia de altura entre una distancia. ¿Okay? Eso tiene que ver con cuestiones más de geometría. ¿Okay? Entonces ya si usted tiene problemas con esto, pues puede repasar un poco sobre geometría, sobre tangente y pendiente. Entonces, al derivar nosotros una función y luego le agregamos valores, obtenemos un número, y ese número es la pendiente de una recta tangente. ¿Okay? Ahora vamos a ver la siguiente gráfica. Ahora, la pendiente, como ustedes pueden ver, va a variar de acuerdo al punto donde nosotros nos ubiquemos en la gráfica. ¿Okay? Esta pendiente de la vamos a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Esta recta, perdón. Pero vamos a ver otra manera. Esperamos a ver acá si no hay más que conectarse. Estamos bien ahí. Ahora quiero presentarle acá la siguiente gráfica. La pendiente en una curva, en este caso yo le llamo curva a esa recta azul. Esa curva es una función, ¿ya? Esta línea azul es una función que al graficarla se obtuvo esa forma. Entonces yo me puedo ir moviendo a lo largo de esa curva y voy graficando una recta tangente. ¿Qué cosa es una recta tangente? Repito, es una línea que toca en un punto a una curva o una circunferencia. ¿Eh? Ahora, si la línea tiene esta forma, es decir, en este caso va de abajo hacia arriba, como en este caso, la pendiente es positiva, ¿verdad? Pero si la curva va en esta dirección, viene de arriba hacia abajo, entonces la pendiente es negativa. ¿Okay? Entonces los resultados que voy a obtener van a ser negativos. Hay otra característica de las tangentes, es que cuando ellos llegan a ciertos puntos, por ejemplo acá, donde llegamos en esta parte donde hay un quiebre, es decir, que primero la curva está bajando y de repente llega un punto que comienza a subir, se detiene y comienza a subir. Entonces en ese punto nuestra tangente se dice que es horizontal. Mire, la tangente es esta línea roja, y vemos que esa línea es totalmente horizontal. Entonces en este punto nosotros decimos que la pendiente de esa recta es cero. ¿Ya? Es decir, si usted está en un piso de una casa o de un lugar y mira que esa curva, esa línea es totalmente planita, entonces nosotros decimos que la pendiente es cero. Pero ya que pasa cuando el terreno comienza a inclinarse, ¿verdad? Y a tener un ángulo, ¿verdad?, conforme a una horizontal hipotética. Vamos a hacer acá, pongamos que este es horizontal y ya comienza a haber un ángulo entre el terreno o lo que estoy midiendo entre mi horizontal, entonces ya ahí hay una pendiente porque hay un desnivel, se le llama. Entonces vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Porque nos interesa saber esto de que en este lugar la pendiente es cero. Ya le vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, de la definición geométrica derivada, una de las definiciones consiste en eso, que nosotros obtenemos una pendiente al derivar una función y luego obtener valores. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Bueno, hasta acá alguna consulta, comentario, aporte sobre esto que estamos viendo de pendiente. Okay. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Consulta, un aporte sobre lo de la pendiente.
Si tienen, recuerden que si tal vez no entienden algún concepto de esto, yo les comparto videos donde se explica también, ¿verdad?, sobre estos conceptos, ¿verdad?, de pendientes y derivadas, todo esto. Consulta o aporte una duda sobre la pendiente, muchachos, antes de realizar un ejemplo, y con esto vamos a terminar con el ejemplo para después pasar a asistencia. Consulta o aporte, muchachos, sobre las pendientes. Ok, ahora entonces vamos a ver. Las derivadas tienen algunas propiedades, pero eso la vamos a copiar en clase mejor cuando lleguemos allá. Y existen varias reglas de las derivadas, ¿verdad? También se las voy a copiar allá para que ustedes lo copien en sus cuadernos. Cuando nosotros representamos las derivadas, se representan de varias formas. Yo en el campus les comparto a ustedes un documento donde sale, ¿verdad?, las formas que se representan en derivadas. Es decir, un ejemplo, analicemos la función que estuvimos viendo al inicio. F de x igual a x cuadrado. Acá hay un detalle, muchachos, en las derivadas. Cuando calculamos las funciones derivadas, normalmente no nos aparece así, ¿verdad? Muchas veces nos aparece de esta manera, las funciones y igual a x cuadrado. Entonces, si usted grafica esa función de y igual a x cuadrado, ¿qué es lo que vamos a obtener? Sencillo, una parábola de esta forma. Después la vamos a hacer con la graficadora para que la veamos más bonita. Entonces, esta es nuestra función y igual a x cuadrado. Entonces, cuando nosotros derivamos una función, aplicamos ciertas propiedades que la vamos a ir aprendiendo en el camino. Entonces, y yo digo lo siguiente, voy a derivar esta función. Entonces yo escribo lo siguiente, escribo y', ¿verdad? Ahora, este 2 pasa a multiplicar aquí abajo. X queda igual, ¿qué pasa? Y luego este 2 le voy a restar una unidad. Entonces, mi derivada, esto se dice primera derivada, me va a quedar 2x. Y acá ustedes ven, yo le resto al 2, le resto 1. Entonces 2 menos 1 me va a quedar 1. 2x a la 1. Pero este 1 es implícito, no lo vamos a estar escribiendo. Entonces, esto es mi primera derivada de esta función de y igual a x cuadrado. Las derivadas se representan, esta que está acá es una manera de representarlo, y', como ustedes están viendo aquí. Entonces, esto me indica primera derivada. También puedo escribirlo así. Esto es lo mismo que está a la izquierda, primera derivada. Ahora, también ya en cálculo, ¿verdad? En cálculo 4, ¿verdad? O en ciertos casos, a nosotros nos conviene escribir la primera derivada de esa manera. dy sobre x. ¿Qué cosa es dy? dy significa derivada de la función y. Entonces, que supongamos, este y puede representar cualquier función. Por ejemplo, puede representar y igual a x cuadrado, o puede decir que y igual a x cuadrado más 3, o puede decir y igual a x cubo, etcétera. Puede representar cualquier función. ¿Cuál y? La que estamos viendo acá, mira, de y, ese es de y. Y de x significa que la derivada la vamos a hacer con respecto a x. ¿Por qué? Porque en cálculo ya de varias variables, por ejemplo, hay funciones que nosotros escribimos, por ejemplo, así: x, g de x, y. Es decir, hay veces nosotros nos encontramos funciones de varias variables. Eso se mide en cálculo 3, 4, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos una función de esta manera. Entonces, yo no puedo escribir para derivar esta, ¿verdad? Acá mi función ya no se llama y, se va a llamar g. Por ejemplo, la derivada de la función g con respecto a x
¿verdad? Yo tengo que escribir con respecto a qué variable estoy haciendo la derivada, si con respecto a x o con respecto a y. ¿Ya? Porque si a mí no me ponen con respecto a quién, entonces yo no voy a saber si voy a derivar x o y. Entonces por eso nos aparece esa forma de notación, ¿verdad? De y sobre dx. ¿Sí? Esto que está acá. Luego, la primera derivada también la puedo representar de esta otra manera, ¿sí? De y por dx. ¿Qué cosa es dx? Es lo mismo la derivada con respecto a la variable x. Y y es mi función. Igual que en el primer caso, en este caso de acá, y puede representar cualquier función. Entonces, las derivadas, la primera derivada se puede representar de todas estas formas. También yo puedo calcular las segundas derivadas, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá en este caso. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, existen las primeras derivadas, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente de acuerdo a que tan grande sea la función. Yo aquí tengo mi primera derivada. ¿Cómo represento mi segunda derivada? Y dos líneas así, dos rayitas, dos y, ¿verdad? Elevado a las dos, vamos a decirle dos, como apóstrofe, ¿verdad? Dos rayitas. Después también puede escribir segunda derivada de f de x. Y acá ya cambia un poco la segunda derivada, ¿verdad? De cuadrado de y sobre dx cuadrado. Esta es la segunda derivada. Ya en el otro caso, como ustedes pueden ver, de y cuadrado de y al cuadrado. En todos estos casos me está indicando lo mismo, solo que escritas de diferentes formas, ¿verdad? Porque cada una de las formas que está escrito acá me conviene utilizarla en ciertas circunstancias de las operaciones. Si quiero escribir mi tercera derivada, ¿cómo la escribo? De esta manera, y tres rayitas. Aquí mi tercera derivada de la función con respecto a x. Mi tercera derivada, ¿verdad?, de la función con respecto a x. Y luego aquí tengo mi tercera derivada con respecto a la función. ¿Okay? Entonces, aquí abajo, en azul, cómo se escribe primera derivada. En rojo, cómo se escribe segunda derivada. Y en negro, cómo se escribe tercera derivada. Y así sucesivamente podemos ir escribiendo cuarta, quinta, ¿ya?, de acuerdo a una de las notaciones. Entonces, aquí en este ejemplo que yo hice, calculé mi primera derivada aplicando una de las propiedades, ¿verdad?, de las derivadas. Entonces, yo a mi función y igual a x cuadrado apliqué primera derivada. ¿Cómo lo hice? Primero, este 2 pasó a multiplicar acá abajo la x y luego le resté 1. Ya simplificando me queda 2x elevado a 2 menos 1, me quedará 1, pero como ese 1 es implícito, entonces no lo escribo. ¿Qué pasó aquí cuando yo derivé una función? Obtuve otra función, ¿sabe? Y este 2x se puede graficar como, ¿verdad? Vamos a verlo en la GeoGebra. Este 2x me quedaría más o menos de la siguiente forma. En rojo es esta función original y en verde es mi primera derivada. Es decir, cuando nosotros derivamos una función, obtenemos otra función. Vamos a graficarlo en GeoGebra para que se mire más bonito, ¿no? Entonces, voy a graficar mi función y igual a x cuadrado. Grafiquémosla acá. Entonces usted escribe x al cuadrado y enter. Miren que obtuvimos una parábola. Voy a ajustar la escala para que se mire mejor 1, 1. Y ahí tengo, miren, mi parábola. Vamos a poner un poco más, un grosor más grande para poder verlo mejor. Entonces, esta es mi función y igual a x cuadrado. Luego yo calculé la primera derivada aplicando la propiedad derivada. Perdón, ahí lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, mi primera derivada de esa función va a ser igual y' igual a 2x.
¿Y 2x qué cosa es? Es otra función, usted la puede graficar acá, 2x y enter. Ustedes ven, obtuvimos acá una línea anaranjada. Aumenta el grosor. Entonces, la línea roja es mi función original, y es igual a x cuadrado. Y la línea anaranjada es mi primera derivada, o sea, lo que me resultó al aplicar la primera derivada a mi función, una línea, ¿verdad? Así inclinada. Aunque esa línea realmente a mí no me interesa mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Para qué yo realizo la primera derivada? Pues para calcular lo que aprendimos en el inicio. Vamos a ver si lo puedo hacer acá, si no lo va a hacer en la otra graficadora. Miren, yo puedo ingresar, vamos a insertar un punto y luego una recta tangente. Vamos a ver si puedo hacerlo acá. Si no, déjenme acá, solo quiero ver si puedo realizarlo. Para ir terminando, para ver por qué me interesa calcular la primera derivada. Repito, ahí en el campus hay varios videos, ¿verdad?, que explican también bastante sobre esto. Voy a insertar un punto acá en mi gráfica. No, vamos a hacerlo, muchachos, en la otra graficadora. Ustedes lo pueden hacer también en su casa. Se llama GeoGebra Geometría. Ya le explico por qué vamos a utilizar esto. GeoGebra Geometría es donde una aplicación de nosotros podemos graficar varios tipos de figuras a través de esa aplicación. Y podemos calcular las pendientes, dibujar tangentes, entre otras cosas. Solo ya vamos a ir terminando, ¿verdad?, para que pasar asistencia, así que no se me aflijan. Entonces, voy a dibujar mi primera función. Dijimos que mi primera función era igual a x cuadrado. Es mi función original. Vamos a mostrar los ejes, ahí está. Okay, ahí tengo mi función original. Miren, es una parábola, x cuadrado. Ahora voy a escribir mi función, mi primera derivada, o sea, es 2x. Esta es la primera derivada de la función, 2x. ¿Qué obtuve yo? Una línea, miren, ahí la pueden ver, una línea azul. Pero a mí no me interesa eso realmente. Porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo hago cuando aplico derivada? Voy a insertar un punto, miren. Acá, ahí inserté un punto, miren, un punto A en la parábola. Ahora, yo inserto un punto ahí y ahora voy a dibujar una recta tangente. Entonces voy aquí donde dice comando tangente. Ustedes pueden ver, primero me fui a la opción herramientas, acá dice herramientas, luego seleccioné la opción puntos, aquí está mi opción punto, y luego di clic acá en cualquier parte de la parábola. Eso fue lo que hice. Ahora, el tercer paso, voy a insertar una tangente, y esa tangente está acá, hasta aquí mismo, miren, en opción de herramientas, y acá abajo dice tangentes. Voy a seleccionar esa opción tangente y luego tocaré el punto y luego la parábola. Miren, se graficó otra línea, ahí de color negro. Vamos a cambiar los colores para que ustedes lo puedan ver bien desde sus celulares. Vamos a hacer un grosor más ancho. La línea verde es mi parábola original, es mi función original, que es una parábola. La línea azul es mi primera derivada. Ahí la pueden ver, mire, línea azul, mi primera derivada. Ahora, mi línea negra, voy a ampliar el grosor, es la tangente. Entonces, voy a cambiar este color de la línea negra. Vamos a ponerle un color rojo mejor. Y le vamos a poner un grosor más pequeño para no enredarnos. Okay, ahí.
Entonces, yo aquí utilizando mi programa dibujé una tangente en mi parábola. Entonces, mire, esa tangente, yo me voy moviendo a este punto y de acuerdo al punto donde me ubique, mi tangente va a variar. ¿Qué cosa es la tangente? Es una línea recta que me toque en un punto a una parábola, a una curva. Esa curva puede ser cualquier gráfica así que tenga forma de como dice la palabra, de curva. Entonces, la pendiente, miren, es diferente su inclinación. Perdón, la pendiente de la tangente va variando. Miren, de acuerdo al punto donde me ubico, miren que la tangente, su pendiente disminuye, ¿verdad? Y luego o aumenta de acuerdo al punto. Entonces, en este punto donde yo me encuentro, la pendiente es positiva o negativa. Aquí dicen ustedes, yo lo acabo de decir. En este punto, ¿cómo es la pendiente? ¿Positiva o negativa? ¿Verdad? Va de arriba hacia abajo esa tangente. ¿Qué hizo, Linda? ¿Cómo es mi tangente en ese punto? ¿Negativa o positiva? ¿Qué dice Jordani? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Dijimos que la tangente cuando va de arriba hacia abajo tiene un signo. Es así es, negativo, ¿ok? Entonces, ahí es negativo. Ahora, si usted se mueve al otro lado de la parábola, acá esta recta tangente va hacia abajo, hacia arriba, entonces mi pendiente va a ser positiva. Pero hay un punto especial, que es acá, mire, donde inicia la parábola, aquí en la parte de abajo, la tangente se hizo horizontal. Es decir, en este punto de la parábola, si vos dibujas una tangente, se va a quedar horizontal, totalmente horizontal. Significa ahí que la pendiente es 0. ¿Okay? Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? ¿Okay? Entonces, acá tengo mi función original, aquí arriba, y aquí tengo mi primera derivada. Entonces, usted quiere saber en este punto, mira aquí, exactamente en ese punto, de cuánto es la pendiente de esa tangente. Normalmente la pendiente se dibuja de la siguiente manera, ¿verdad? Así como, así, miren, XY. Es decir, la altura entre la distancia, o al revés, ¿verdad? Necesitamos la altura y la distancia para saber la pendiente, ¿okay? Así aquí en GeoGebra también te da la pendiente. Vamos a escribir la opción pendiente. Entonces, si usted quiere saber la pendiente de esa recta tangente, entonces usted se va acá donde dice la opción herramienta, acá a la derecha, izquierda, y usted busca la opción que dice pendientes, ¿verdad? Está acá abajo, donde dice más, no, más arriba, me equivoco, más arriba. Usted busca una opción que diga pendiente, ¿verdad? Acá abajo, por acá está. Ahí dice pendiente. Yo doy clic acá en el comando y después doy clic sobre la línea, la tangente. Mire, y ahí el programa me da el valor de la pendiente de la tangente cuando esa tangente pasa en ese punto. ¿Y cuál es la coordenada de ese punto? Ahí nosotros lo podemos ver. El punto A ahorita, ¿verdad? Ese punto A, la X vale 1 y la Y vale 1. Ese es mi punto A, es X1, Y1. Entonces, yo ya calculé mi primera derivada. Dijimos que era 2X. Entonces, viene usted y dice, cuando X vale 1, ¿cuánto es la pendiente de la tangente cuando pasa exactamente en este punto? ¿Ya? Entonces, acá X vale 1. Entonces viene usted y usted sustituye esa X acá, miren, en la primera derivada. La primera derivada es 2X. Entonces viene usted y en vez de poner X pone 1. Y entonces luego usted resuelve y escribe 2 por 1, le va a dar 2. Miren, cuando X vale 1, entonces Y va a valer 2.
¿Y ese 2 qué significa? Significan dos cosas. Que la pendiente de esta recta tangente en este punto de la parábola, cuando está exactamente cuando x vale 1, la pendiente vale 2. Mire, y acá el programa me indica la pendiente. Mire, la pendiente igual a 2. ¿Y qué otra cosa coinciden? Que si usted, ¿verdad? En este punto continúa, mire, yo estoy continuando acá. Acá está x igual a 1. Entonces usted va subiendo, pega primero en la parábola. Y en esa parábola usted traza una recta tangente y la pendiente va a ser 2. Luego usted continúa hacia arriba, miren, hasta llegar hasta la línea azul, hasta acá, miren. Llegó a la gráfica de la primera derivada, 2x. Esta línea azul es la primera derivada, 2x. Entonces llegó hasta ahí y luego usted se mueve a la izquierda, miren, ¿verdad? A la izquierda. Primero sube, pasamos por la parábola y después chocamos acá con la línea recta y nos movemos a la izquierda. Mire que coincide con y igual 2. No es 20, ahora ahí parece que fueron 20, pero aquí y igual, acá es 2. Entonces ese valor de y me representa dos cosas. El punto, la coordenada y en mi línea, ¿verdad? Mi primera derivada, y me representa la pendiente de mi tangente en el punto de la parábola cuando x vale 1. Y así sucesivamente. Usted puede ir sustituyendo los valores, ¿verdad? Vamos a borrar esto para verlo mejor. Usted puede decir, cuando x vale 2, entonces voy a borrar esto para terminar, ¿verdad? Cuando x vale 2, entonces voy a mover este punto cuando x vale 2. Voy a ampliarlo porque acá no lo puedo mover. Vamos a ver si lo puedo mover. Esperen un momentito que se quedó pegado la aplicación. Ya acá ya quedó pegada para que el internet está lento. Entonces usted puede acá en la aplicación usted puede ir espérame, déme un tiempito que acá le estaba insertando más puntos, más bien. De un momentito, solamente vamos a borrar esto. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Ok, entonces usted se puede cambiar de puntos. Y me ubico aquí en la coordenada cuando x vale 2. ¿Ya? Calculemos la pendiente cuando x vale 2. Entonces yo me voy aquí al programa y el programa me dice que la pendiente cuando x vale 2 va a ser igual a 4. Miren, aquí está. Entonces usted se ubica en 2, sube hacia arriba, pega en la parábola. En ese punto traza una recta tangente. Y ahí la pendiente va a valer 4. Y coincide también acá en la línea azul, ¿verdad? Que y vale 4. ¿Okay? Entonces, de manera gráfica, eso consiste, o eso obtenemos nosotros al aplicar la primera derivada de una función. Ya cuando nosotros aplicamos la segunda derivada y la tercera derivada, pues ya obtenemos otras cosas. Entonces, de función, pues, de manera simple, ¿verdad? Esto consiste, obtenemos cuando nosotros derivamos una función.
La próxima semana en clase vamos a aprender las propiedades de esto. Yo les motivo que vayan viendo los videos que les compartí en el campus de las derivadas, ¿verdad? Para que usted pues vaya comprendiendo los conceptos. Puede ponerse a revisar ahí las propiedades, pues para que usted ya llegue adelantado.